Concluida esa parte, ahora sí le doy el espacio para nuestra lustrosísima invitada del día de hoy, la doctora Cristina Mangarelli. Nuevamente, mi querida doctora, bienvenida. Muchas gracias por su generosidad. Y quiero pedirle a la doctora María Ascensión Morales Ramírez que me haga el favor, como subcoordinadora, de dar lectura a la semblanza curricular de la doctora Mangarelli lo más breve posible para que privilegiemos el espacio de su disertación. Adelante, por favor, doctora María Ascensión. Doctora Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto para la barra y en especial para mí, toda vez que compartimos temas, inquietudes en materia, sobre todo de derecho de la seguridad social. Me permito decir que la doctora Cristina Mangarelli es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en dicha facultad. Es académica de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y fue presidenta de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en 2006-2009. Y respecto del tema, ¿quién más que ella? Toda vez que es autora del libro Acoso y Violencia en el Trabajo. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Adelante, mi querida doctora. Recuerdo nada Bueno, más para dar contexto que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso laboral. Adelante, doctora Mangarelli. Muchas gracias. Le escuchamos con mucha atención e interés. bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Le agradezco a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de dicha barra, en la persona de su coordinador, Gilberto Chávez Orozco, y en especial a la profesora Patricia Cursain, la invitación que me han realizado para estar con ustedes en la tarde de hoy. El tema es, como dijo el doctor Gilberto Chávez, el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Este convenio fue, como saben, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2019 y entró en vigor con carácter general el 25 de junio del año pasado. Tiene hasta el momento 20 ratificaciones y está en vigor en 8 países. Uruguay fue el primer país que lo ratificó y está en vigencia el convenio en Uruguay, en mi país, desde el 25 de junio del año pasado. Y como saben, México ratificó el convenio y va a estar en vigor el 6 de julio del año que viene, el 6 de julio del 2023. Voy a hacer referencia a 5 puntos, a los aspectos que entiendo deben ser destacados de este convenio internacional. En segundo lugar, a los principales desafíos que tienen los Estados miembros que ratifican el convenio. En tercer lugar, al ámbito de aplicación del convenio, luego al concepto de violencia y acoso que contiene el convenio, y por último, a un tema que interesa mucho también, que son las obligaciones y la responsabilidad del empleador. Al final de la sesión realizaré algunas reflexiones. En primer lugar, entonces, ¿cuáles son los aspectos que entiendo deben ser destacados de este convenio? Entiendo de que el convenio constituye un firme rechazo a nivel mundial de las conductas de acoso y violencia en el trabajo. Es decir, que tiene valor por sí solo, con independencia de las ratificaciones, porque hay un mensaje claro a nivel global de que estas conductas no pueden ser admitidas en el mundo del trabajo. El segundo punto de destaque que entiendo tiene este convenio es que reconoce en forma expresa el derecho de la persona a un mundo libre de violencia y acoso. O sea, hay un reconocimiento de un derecho. Este derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso ya había sido señalado en algunos trabajos doctrinarios, académicos, y también en algunos instrumentos, como
códigos de conductas de empresas multinacionales. Ahora se reconoce en forma expresa en este convenio internacional, en la parte expositiva y en la parte y en el numeral, en el artículo 4, numeral 1. A mi modo de ver, vengo señalando hace algún tiempo que entiendo que este derecho tendría que estar incluido en la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales de la OIT de 1998. Sigo en esto la línea iniciada por Supiot, que ha señalado que esta declaración está completada con el derecho a la seguridad social. Y luego también la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo señaló que debería incluirse en esa declaración el derecho de seguridad y salud en el trabajo. Y como saben, ese derecho fue incluido recientemente en la declaración del año 98 de la OIT por la reciente Conferencia Internacional del Trabajo de este año. Es decir que en esa línea de incluir derechos y principios fundamentales a la declaración de 1998 de la OIT, entiendo que este derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso tiene que estar, debería estar incluido en esta declaración. ¿Por qué? Por su carácter de derecho fundamental y universal. Bien. Otro punto de destaque que entiendo tiene este convenio es que no se aplica solo a los trabajadores subordinados, se aplica a todas las personas que trabajan. Se señala en forma expresa a los asalariados y a otras personas que trabajan con independencia a su situación contractual. Y después agrega a los trabajadores voluntarios, a los pasantes, a los despedidos, a los que postulan a un empleo, a los postulantes a un empleo. Es decir que la idea que está en la que se basa este convenio es en que cualquier sea el ámbito laboral, estas conductas no pueden ser admitidas. Y en esto señalo lo siguiente: a mi modo de ver, este convenio se sitúa en una moderna postura de nuevas normas que entiendo en el futuro cada vez serán más. Es decir, de normas que se van a aplicar no solamente a los trabajadores subordinados, sino a todas las personas que trabajan, con independencia de si son subordinadas o no. En esto entiendo que en el futuro el derecho del trabajo se va a aplicar a todas las personas que trabajan, pero no como se pensaba hace 40 años, con el estatuto protector a todos, sino con diferentes estatutos protectores. De esa manera, el derecho del trabajo se va a poder establecer por lo menos protecciones mínimas para todas las personas que trabajan, incluso los autónomos y aquellas categorías intermedias que no son subordinados, pero que tampoco son autónomos. Entonces, esta norma del convenio internacional se sitúa, a mi modo de ver, en esa moderna concepción de entender de que este derecho se va a aplicar a todos, porque estaría dentro del grupo de derechos aplicable a todas las personas que trabajan. Bien, y recuerden ustedes que esto también, de otra forma, es lo que dice la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo en su informe del 2019, que también habla de una garantía laboral universal constituida por los principios y derechos fundamentales de la OIT contenidos en la Declaración de 1998 y algunos principios o derechos básicos. Es decir, una garantía laboral universal para todas las personas que trabajan con independencia de su situación contractual, y en eso, repito, estaría en esa línea situada este Convenio Internacional de Trabajo. El cuarto punto de destaque es el que el convenio establece o obliga al Estado a adoptar un sistema integrado o inclusivo de abordaje de esta cuestión, que incluye medidas de prevención, medidas de protección, recursos, vías de defensa, vías de reparación, y también
sensibilización y formación. Es decir, obliga al Estado a abordar todos los aspectos que hay que tener en cuenta para eliminar y erradicar estas conductas en el mundo laboral. Es decir, yo creo que esa es una ventaja, algo de destaque de este convenio. Y en quinto lugar, y de modo especial, este convenio pone énfasis en la consideración de la perspectiva de género, es decir, dispone que el Estado, en ese enfoque inclusivo e integrado de prevención y erradicación de estas conductas, tiene que tener en cuenta las consideraciones de género. Consideraciones de género no solo en medidas de prevención, sino también en protección y en vías de defensa, y por supuesto en formación y en sensibilización. En forma reiterada el convenio recurre a esta cuestión, y también la recomendación 206, que fue adoptada en el mismo día, en el mismo momento que se adopta el convenio por la Conferencia Internacional, recomendación 206, que complementa el convenio y que también pone énfasis en toda esta cuestión de género. Vean que el convenio señala en su parte expositiva que es necesario en materia de prevención estudiar las causas que provocan estas conductas, y en especial hace referencia a los estereotipos de género. Es decir, ya conocemos lo que son los estereotipos de género, los roles que por lo general, aunque no refiere solamente a la mujer, pero con referencia a la mujer, los roles que la sociedad asigna a la mujer en el trabajo, en la familia, en la sociedad en general. Entonces señala de que es necesario estudiar las causas, combatir los estereotipos de género y el abuso de poder por razón de género. Esto es, como primera cuestión, los puntos que entiendo deben destacarse de este convenio. El segundo punto que quería compartir con ustedes es cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estados que ratifican este convenio. Es decir, qué es lo que tiene que hacer Uruguay, que ratificó el convenio, qué es lo que tiene que hacer México, que ratificó el convenio. En primer lugar, los estados que ratifiquen este convenio deben adecuar su normativa interna a lo que dispone el convenio. El convenio, como les dije, establece que el Estado debe adoptar ese enfoque integrado e inclusivo de prevención y erradicación de estas conductas, que incluya prevención, protección, formación y sensibilización, además de vías de recurso y de defensa y de reparación del daño. Pero señala en forma expresa que la ley debe definir la violencia y el acoso, y que la ley debe establecer para los empleadores medidas, es decir, debe exigir a los empleadores adoptar medidas de prevención. Es decir, que acá hay un requerimiento de que el Estado recurra a la ley para definir la violencia y el acoso, y para establecer en la ley, exigirle a los empleadores en la ley las medidas de prevención. Por supuesto que, aunque no estén en la ley las medidas de prevención, la podrá hacer la reglamentación, pero el convenio apela a la ley para que quede claro en la exigencia que se hace al empleador. Yo diría entonces de que si el Estado tiene una ley sobre, por ejemplo, acoso sexual y no sobre acoso moral, deberá, a mi modo de ver, adoptar una ley sobre acoso moral. O a su vez, si no tiene ninguna normativa al respecto, deberá adoptar una ley sobre acoso y violencia del trabajo. Y los estados donde las referencias a estos temas estén en las normas referidas a seguridad, higiene o discriminación, deberán adecuarse esas normas específicas a los requerimientos del convenio.
Pero esto es sin perjuicio de que el convenio se va a aplicar directamente de acuerdo al ordenamiento de cada país. Es decir, en Uruguay no se necesita, después de ratificar un convenio y que el convenio entre en vigor, no se necesita una ley para que el convenio se aplique. Es decir, que el convenio se aplica en Uruguay a partir de la vigencia del mismo, que, como les dije, fue el año pasado. Ahora bien, a mi modo de ver, como este convenio en forma expresa requiere que la definición de violencia y acoso y que la obligación de prevención esté en la ley, a mi modo de ver, tendría, en el caso de Uruguay, adoptarse una ley con estos dos requerimientos. Y así lo he señalado expresamente. Y he señalado que entiendo que de adoptarse una ley, en el caso de Uruguay sería sobre acoso moral, porque ya cuenta Uruguay con una ley de acoso sexual que en términos generales se adecua al convenio. Tendría que, en el caso de Uruguay, adoptarse una ley, entiendo, sobre acoso moral en el trabajo y violencia en el trabajo, que contenga la definición y que además establezca la obligación de prevención del empleador y regule algunas cuestiones que están establecidas en la ley de acoso sexual, como la protección contra las represalias, la obligación del empleador de hacer investigaciones en caso de denuncias, la obligación, la posibilidad de que el trabajador recurra al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio haga la investigación, establecer la reparación del daño en la ley. Esto no quiere decir de que si no está en la ley la reparación del daño no sea aplicable, pero me parece que sería un modo de dar certeza y de facilitar la cuestión de si se va a adoptar una ley sobre acoso moral en el trabajo en Uruguay, además de contener las exigencias que establece el convenio respecto a la obligación de prevención y a la necesidad de que la definición esté prevista en la ley, sería conveniente ya incluir algunas otras cuestiones de manera similar a cómo están reguladas en la ley de acoso sexual en Uruguay. Evidentemente que esto dependerá de cada país y bueno, habrá que ver cómo ajusta cada país la legislación interna a lo que dispone el convenio. Otro desafío para los estados que ratifiquen este convenio es promover un entorno general de tolerancia cero a estas conductas. Es decir, el convenio dispone que el Estado tiene que promover este entorno de tolerancia cero y obliga, como les adelanté hace un ratito, obliga al Estado a adoptar un enfoque integrado e inclusivo de prevención y erradicación de estas conductas, que incluya prevención, protección, reparación, vías de defensa y formación a todos los actores y trabajadores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo logran los estados la adopción de este enfoque? Bueno, con la normativa que dicten, o que ajusten, o que adecuen, con la adopción de políticas públicas en ese sentido, sobre sensibilización, sobre prevención. Aquí también es muy importante la labor de los ministerios de trabajo, el compromiso del Ministerio de Trabajo en función de la política pública, por ejemplo, haciendo campañas de sensibilización, formando a los actores sociales, realizando investigaciones y otras cuestiones. También adoptando, como dice el convenio, medidas generales y específicas, es decir, hay que evaluar o señalar qué actividades son más vulnerables a estas situaciones y adoptar algunas medidas específicas para esas actividades. Es decir, hay toda una cantidad de medidas que tiene que adoptar el Estado
para promover, promover y asegurar ese derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Por supuesto que también debe, de alguna manera, prever que en la normativa contenga vías de defensa. Por eso es tan importante que la norma prevea algún procedimiento, o que además existan procedimientos administrativos, ya sea en las empresas o en los ministerios de trabajo. Por ejemplo, la normativa que se dicte podría obligar a los empleadores a adoptar protocolos de prevención, y también una cantidad de cuestiones, como puede ser también el tema de la formación, que también incide en la prevención, como vamos a ver. Estamos hablando ya entonces de dos desafíos. Yo diría que un tercer desafío refiere a tener el Estado en todo este abordaje, debe tener especial en cuenta las consideraciones de género, como les dije. Es decir, lo reitero porque el convenio también lo reitera. Entonces, al delinear en la normativa y en las políticas públicas, hay que tener especialmente en cuenta el abordaje de esta cuestión con perspectiva de género. Es decir, en la legislación, la definición de la violencia y acoso en el trabajo debe también hacer referencia a la violencia del trabajo por razón de género. Bueno, por supuesto que hay que delinear medidas de prevención específicas para esta cuestión. La capacitación es muy importante. Yo les decía que en la reglamentación que existe en Uruguay referida al acoso sexual, se exige que las empresas brinden cursos de capacitación a todo el personal con perspectiva de género, es decir, que el curso de capacitación incluya la perspectiva de género. Esto es porque en materia de acoso sexual, como saben, hay el mayor porcentaje de víctimas son mujeres, mujeres, y eso es lo que ha surgido de las investigaciones en todo el mundo. El convenio además, y eso me parece que es otra cuestión importante, señala que hay que tener en cuenta la incidencia de la violencia doméstica en el trabajo. Entonces, de alguna forma, también en la normativa se tiene que tener en cuenta esta cuestión. Es decir, de qué manera en las normas del trabajo se puede tener en cuenta a la persona que sufre violencia doméstica. Es decir, alguna consideración de tipo de trabajo, alguna licencia, alguna consideración de cambiar por ejemplo, de cambiar el horario, etc. O sea, eso también me parece interesante. Y además señala el convenio, cuando dice que reconoce ese derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, dice que incluyendo la violencia y acoso por razón de género. O sea, que el derecho es un derecho a un mundo del trabajo sin violencia y acoso por razón de género. O sea, que también se incluye la violencia y el acoso por razón de género. El cuarto desafío es para el Estado que ratifique el convenio, es contar con un adecuado control de aplicación del convenio. Es decir, las normas por sí solas son importantes, pero tienen que ser aplicadas. ¿Cómo se asegura la aplicación de un convenio? Bueno, a través de distintas acciones, pero una de ellas es que el Estado cuente con un sistema adecuado de control de aplicación del convenio, es decir, que cuente, por ejemplo, con inspecciones de trabajo fuertes, que realicen las inspecciones, que controlen, que pongan sanciones, porque en la medida que los empleadores vean que se imponen sanciones por el no cumplimiento del convenio, esto de alguna manera es una medida de prevención y el resultado va a ser un mayor cumplimiento.
Y por último, el quinto desafío es el de que el Estado debe formar y sensibilizar. Esto lo dice el convenio y lo dice también la recomendación 206. Es importante la formación de todos los actores, es decir, de los trabajadores y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Y el Estado debe formar y debe también señalar el rol que tienen las organizaciones de empleadores y de trabajadores en esta cuestión, en la formación de los trabajadores, por supuesto de los jefes, pero en general de todo el personal, y es necesario también la sensibilización de este tema a toda la sociedad. Eso también es importante en toda esta temática. El tercer tema que quería compartir con ustedes hoy es el ámbito de aplicación del convenio. El ámbito subjetivo de aplicación, ya hice mención al principio de la exposición, señalándoles que el convenio dice en forma expresa que se va a aplicar a los trabajadores asalariados, pero también a todas las personas que trabajan con independencia de su situación contractual. Eso quiere decir que, como les dije, que en cualquier ámbito laboral estas conductas deben ser rechazadas. Y eso no significa que estos trabajadores adquieran la calidad de subordinados. Los voluntarios no van a ser subordinados, van a seguir siendo voluntarios. Pero en el ambiente laboral, estas conductas tienen que ser rechazadas. También hace referencia a los despedidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que al trabajador, cuando se lo despide, en el momento del despido, se puede estar actuando, puede ejercerse un acto de violencia, y bueno, ahí es aplicable el convenio. Pero además, esto es en cuanto al ámbito subjetivo, por supuesto que es el sector público y el sector privado. También se aplica a los empleadores y a las personas que ejercen el poder de dirección. Pero a esto hay que agregarle que se aplica a las situaciones que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. Durante el trabajo es claro, pero en relación con el trabajo o como resultado del mismo. ¿Esto por qué es? Porque luego el convenio señala una serie de situaciones que refieren a ámbitos fuera del trabajo, fuera del local de trabajo. Pero de alguna manera lo limita, porque esto que ocurre fuera del trabajo, que ahora vamos a ver lo que es, tiene que tener relación con el trabajo o ser resultado de trabajo. Y el convenio, como les dije, enumera una serie de cuestiones como pueden ser viajes o eventos sociales. Esto es porque en la reunión de expertos se vio que, de acuerdo a lo que habían informado los distintos países, muchas situaciones ocurrían en los viajes o eventos sociales organizados por la empresa. También se aplica a las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas las por medio de la tecnología, de la información o comunicación. Quiere decir que por WhatsApp, correo electrónico y otros, aunque sean fuera de horario de trabajo o fuera del local de trabajo, igual se van a aplicar, siempre y cuando tengan relación con el trabajo o sean resultado del mismo, porque así lo dice el convenio mismo. También en el alojamiento proporcionado por el empleador en viajes y en los trayectos en el domicilio y en el lugar de trabajo. Todo esto tiene, a mi modo de ver, que analizarse con dos elementos. Uno, teniendo en cuenta la legislación vigente en el país, y dos, teniendo en cuenta el artículo 9 del propio convenio. El artículo 9 del convenio señala que el empleador va a ser responsable en la medida de que tenga control, porque dice que hay que exigirle medidas que sean razonables, de prevención razonables y vinculadas a las posibilidades de control. Quiere decir que el empleador, que si no tiene posibilidad de control, no va a ser responsable.
Y otra cuestión que entiendo tiene que vincularse con el ámbito de aplicación es la legislación de cada país. Por ejemplo, en Uruguay, el accidente que se produce en el trayecto de ida o de vuelta al trabajo no es accidente de trabajo. O sea que esto habrá que ver. En el trayecto de ida o de vuelta al trabajo, el empleador no va a ser responsable por el caso del acoso. Dependerá de cada país y dependerá de las posibilidades de control que tuvo el empleador en esa cuestión. Cuestión distinta es si es accidente de trabajo o no, pero acá estoy pensando en la responsabilidad subjetiva del empleador. Por eso, a mi modo de ver, la ley que se dicte en cada país debe precisar y delimitar el ámbito de aplicación del convenio teniendo en cuenta la legislación de cada país, o el sistema de cada país. Vayamos ahora al cuarto punto que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, el concepto de acoso y violencia en el trabajo. El convenio no define acoso y por un lado y por el otro lado violencia, sino que define la expresión violencia y acoso en el trabajo. O sea, optó por definirlos en forma conjunta, acoso y violencia en el trabajo. Entonces, al definir acoso y violencia en el trabajo en forma conjunta, necesariamente en la definición tenía que incluir el convenio elementos que pudieran contener las situaciones de violencia y acoso que pueden darse en una sola vez o de manera repetida. Como saben, el acoso sexual a nivel mundial puede ocurrir en una sola, se puede constituir por un solo acto grave. No es así, en general, el acoso moral en el trabajo, que requiere la reiteración y sistematización de las conductas. En algunas legislaciones, en casos excepcionales, hay acoso laboral en una sola ocasión, pero eso es en casos excepcionales de alguna ley, como en Colombia, y con una norma específica. Pero entonces, a mi modo de ver, no es correcto sostener que el acoso moral en el trabajo, de acuerdo al convenio, puede tener lugar en una sola ocasión, porque el convenio es muy claro. El convenio señala los elementos, dice que son comportamientos inaceptables, dice que puede ser en una sola vez o en forma repetida, y el tercer elemento es que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar daño. Es decir, y después dice, el país, el Estado miembro, podrá en la ley definir en forma conjunta o separada la noción de violencia o acoso. O sea que a mi modo de ver sería conveniente que, por lo menos en el caso de Uruguay, que la legislación definiera por un lado el acoso moral y por otro lado la violencia, para diferenciarlo del caso del acoso sexual que puede ocurrir en una sola ocasión, como es en Uruguay y en general en muchas partes del mundo. Reitero entonces, la consideración que hace el convenio, que pueden ser conductas que son inaceptables, que pueden darse una sola vez o en forma repetida, no quiere decir que el acoso moral pueda darse en una sola ocasión. Lo que hace el convenio al decir en una sola vez o en forma repetida es incluir todas las situaciones que tenía que incluir, porque no definió por un lado el acoso y por el otro lado la violencia, sino que hizo una sola definición de la expresión acoso y violencia en el trabajo. Esto si quieren después lo conversamos un poquito más. Como ven ustedes, el elemento intencionalidad no está exigido en forma expresa. Esto es otra cuestión que se discute a nivel de varios países, porque el convenio dice que tenga por objeto causar daño o que cause o sea susceptible de causar daño. O sea que aunque no tenga por objeto o por finalidad causar un daño, pero que si lo causa, o es susceptible el acto de causar daño, también estamos en esta situación de acoso o violencia en el trabajo. Bien.
Vayamos ahora al último punto que quería compartir con ustedes, y es obligaciones y responsabilidad del empleador. Ya dijimos que la ley, este convenio exige que sea la ley la que establezca las medidas de prevención que tiene que adoptar el empleador. Esto es importante y se ha discutido en muchos países y se ha llegado a la conclusión que el mejor sistema es establecerlo en la ley, aunque también puede incluirse en la reglamentación. O sea, de todos modos, aunque no haya una ley, yo ya he señalado en varios trabajos que de todos modos hay una obligación del empleador de prevención del acoso que surge de su obligación de proteger al trabajador de todo daño que pueda sufrir en el ambiente de trabajo. Esa obligación de protección del trabajador ante el daño en el ambiente de trabajo es una obligación contractual. Hace años la doctrina tradicional alemana y luego también francesa ha señalado de que surge de las obligaciones contractuales. Entonces, la ley debe exigir esta obligación de prevención, después la reglamentación establecerá en forma específica las medidas de prevención, por ejemplo, que tiene que adoptar protocolos de actuación, tiene que adoptar una política institucional de rechazo al acoso y a la violencia y tiene que difundirla. También tiene que, por ejemplo, podría ser otra de las medidas de la reglamentación, realizar cursos de capacitación. Es decir, son todas sobre el tema, son todas medidas de prevención que se pueden exigir a los empleadores y que sería muy bueno que toda esta enumeración de medidas sean establecidas, estas sí, por la reglamentación. La obligación de prevención por la ley, en términos generales, la prevención del acoso y la violencia, y después las medidas específicas en la reglamentación. El convenio lo que dice es que tiene que haber una política de trabajo, una política del lugar de trabajo respecto de esta cuestión, considerar los riesgos psicosociales, identificar los peligros y evaluar los riesgos, y también informar y capacitar. Esto es en términos generales lo que se requiere en este tema. Y después, en cuanto a la responsabilidad del empleador, como ya les dije, la ley, el convenio, a mi modo de ver, no amplía la responsabilidad de los empleadores, sino que utiliza una fórmula parecida al convenio 155 sobre seguridad y salud. Claramente dice que las medidas de prevención que se deben exigir al empleador deben ser acordes a su grado de control y en la medida de lo razonable y factible. Es decir, no va a ser responsable de lo que no puede controlar. Es decir, eso es lo que entiendo es lo que surge del convenio. Si la situación no la conoce y no la puede controlar, no va a ser responsable. Esto lo señalo porque en muchos países uno de los rechazos que ha influido para que no se ratifiquen en algún país es el rechazo de los empleadores porque entienden de que hay responsabilidad, se amplía la responsabilidad. A mi modo de ver, no se amplía la responsabilidad, sino que se la acota a lo que es razonable y factible de acuerdo a sus posibilidades de control. Por último, entonces, las reflexiones finales, señalo lo siguiente. Considero que este convenio constituye un gran avance en la materia. Está muy bien elaborado, contiene todo lo que debe tener en esta cuestión del acoso y la violencia y su prevención y erradicación. Yo diría que recoge todo lo que la doctrina y las elaboraciones sobre el tema desde hace años vienen siendo señaladas. Apunta claramente a la necesidad de prevención como forma de erradicar estas conductas y hace un minucioso recorrido en las medidas de prevención, protección, vías de defensa, reparación, control de aplicación y formación. Yo entiendo que la principal fortaleza del convenio es contener todos los aspectos que deben ser considerados en el tema. Apela a la ley como instrumento de prevención, pero también a las políticas públicas y a la negociación colectiva como mecanismo para aplicar el convenio. El avance está en haber logrado el formato de convenio internacional,
en el reconocimiento, como dije, del derecho de la persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, es decir, reconocerlo como derecho, en incluir la cuestión de género y darle la importancia que merece en esta cuestión, en el ámbito de aplicación extendido a las personas que trabajan en forma no subordinada, y en abordar las incidencias de la violencia doméstica en el trabajo. Sería deseable, a mi modo de ver, que más países lo ratifiquen y que tenga real aplicación en la práctica. De ello depende no solo el compromiso de los Estados a través de los ministerios de trabajo y organismos competentes, sino también del rol de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en su papel de formación y sensibilización, pero también de los operadores jurídicos, de los tribunales de justicia, que apliquen las medidas de protección que se desprenden de este convenio, porque al aplicarlas a través de la justicia laboral, de alguna manera también se está actuando en prevención. Y por último, entiendo que el papel del tripartismo es muy importante en la aplicación de este convenio, porque, y en definitiva, en la prevención y erradicación. No solo porque, como en toda temática vinculada a la salud y seguridad del trabajo, es importante el rol de todos los actores, sino que también entiendo que es conveniente adoptar una política común, una acción conjunta de empleadores, trabajadores y Estado que asegure el cambio cultural necesario o tan necesario en esta cuestión. Muchas gracias a todos por la invitación, como les dije al inicio. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso para usted. Brillante como esperábamos. Muchas gracias. Dejo el micrófono y la conducción para la parte final. Si hay preguntas, si hay comentarios y el resto de los reconocimientos para mis queridísimos integrantes de esta comisión, los coordinadores, la doctora Ascensión Morales y el doctor Adrián Román. Gracias. Un saludo afectuoso, doctora. Muy amable. Estén bien. Adelante, por favor, mi querido equipo. Claro que sí, Gilberto. Pues buena tarde a todos y todas. No sé si los invitamos a formular alguna pregunta para la doctora Cristina, que pudiera ser importante para esta sesión. Y bueno, creo que en el chat no se ha formulado alguna al respecto, pero yo quisiera igual formularle, doctora, si me lo permite. Mire, en nuestra ley federal del trabajo no hay una agravante específica, por ejemplo, en el caso de un despido con motivo de estos dos tipos de conductas. No tenemos una agravante indemnizatoria quizás para en su momento fincar esa responsabilidad para el patrón. Quisiera preguntarle, en Uruguay no sé si hay alguna agravante indemnizatoria o si nos podría dar algún elemento, a lo mejor para nuestros nuevos jueces y juezas, que pudieran en su momento reflexionar sobre esta importancia y esto que usted nos comentaba sobre el control, porque pues ante un despido, ante una consecuencia derivada de esa conducta, pues quizás tendría que haber una mayor responsabilidad. Muchísimas gracias, doctora. Sí, con mucho gusto. Mire, la ley de acoso sexual, que desde el año 2009 estableció la posibilidad de solicitar la reparación del daño moral, y lo estableció con una indemnización mínima de 6 mensualidades, y si opta por considerarse indirectamente despedido, cobrar, además de la indemnización común por despido, una indemnización de daño moral de 6 mensualidades. O sea que estas dos posibilidades, cobrar una indemnización de daño moral o considerarse indirectamente despedido, cobrar la indemnización común y además la indemnización del daño moral, esto ya lo había aceptado la jurisprudencia, y en el 2009 lo que hizo la ley de acoso sexual lo introdujo. Esto ya lo tenemos entonces en la ley de acoso sexual. En caso de acoso moral en el trabajo, como les dije, no hay una ley de acoso moral en el trabajo. Sin embargo, también la jurisprudencia acepta la figura del acoso moral y condena a la reparación del daño moral. O sea que en los dos casos hay posibilidad de reclamar un monto por daño moral. En el caso del acoso moral, a veces la indemnización es mayor,
porque como no está fijado en la ley, entonces a veces se fija de alguna otra manera, o porque lo pide el trabajador con un monto que después adecua el juez en la sentencia, o fija el quantum del daño moral en unidades de indemnización por despido. Por ejemplo, dice, solicito por daño moral una vez o 2 veces la indemnización común por despido. Pero en conclusión, en ambas situaciones, acoso moral en el trabajo o acoso sexual en el trabajo, se puede reclamar una indemnización mayor. En un caso porque está establecido en la ley, en el otro caso, aunque no está establecido en la ley, lo admite la doctrina y lo recogió la jurisprudencia. Muchísimas gracias, doctora. Complementando esto, digo, yo soy ignorante del sistema uruguayo, pero este daño moral entonces lo hacen reclamable ante un tribunal laboral que ustedes tuvieran, porque es Sí, muy señor. diferente la dinámica en México, Sí, que es señor. un tribunal Sí, civil. sí. Ah, ok. Sí, sí. Pues qué integral. Mire, sí, sí. Muchas felicidades. Mire, sí, justamente. Mire, yo escribí en el año 84 mi tesis de profesora, y publiqué, y desde esa fecha, ahí la jurisprudencia vacilaba todavía. Todavía pensaba que no se podía reclamar una suma de daño moral, porque fíjese, como usted bien dice, esa suma de daño moral, cuando no estaba en la ley, cuando está en la doctrina y en la jurisprudencia, se basa en normas del derecho civil. Y ahí en el año 84 todavía era vacilante, sobre todo en segunda instancia. Y a partir de esa fecha, a partir de la mitad del año 84, es que la mitad o al fin del año 84, es que la jurisprudencia empieza a admitir en segunda instancia la reparación del daño moral basada en las normas civiles, pero reclamable en sede laboral. Es decir, y eso ha seguido así desde esa fecha. Es decir, en sede laboral se reclama todo esto que se basa en el derecho civil, porque se entiende que es el derecho laboral integrado con la norma civil. Sería la aplicación supletoria del derecho civil en el derecho del trabajo. En definitiva, se está reclamando en el ámbito del derecho del trabajo, aunque el fundamento jurídico sea una norma civil, pero esa norma civil integra, porque hay un vacío, el sistema laboral. En el caso del acoso sexual, no es necesario hacer este razonamiento, porque el derecho a reclamar por daño moral está en la ley laboral. Entonces, si está en la ley laboral, ahí ya no hay elementos como para... Es una indemnización ya establecida en la ley laboral, ya no habría elementos ni razonamientos para ir a sede civil. Pero de todos modos, en Uruguay desde el año 84 se reclama siempre en sede laboral. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Qué gran ejemplo quizás para nuestro sistema normativo. Pues no sé, creo que levantaron la mano la doctora Cursaín y mi querido Sergio. Creo que es el mismo momento, pero creo que tendríamos que ser caballerosos y un tema de cortesía. Adelante, doctora Cursaín. Si no tiene bueno, muchísimas Sergio, gracias. Nosotros estamos conscientes de que la igualdad es la igualdad. Mi querida Cristina, sí, fíjate que felicidades por la exposición. Ya te conoces este convenio de memoria y has trabajado muchísimo. La doctora precisamente tiene un libro sobre daño moral muy interesante, y ahora no sé si hablaste también de tu libro que escribiste con motivo del convenio, que ya va en la segunda edición. La tercera, fíjate nada más. No, sí. Fabuloso, fabuloso. Sí, fíjate que me llamó la atención una situación. Nosotros en la legislación mexicana sí se reconoce el accidente en trayecto o in itinere, pero un acoso no podríamos considerarlo como un accidente. Y evidentemente tampoco podríamos pensar que el empleador fuera responsable de un acoso en el trayecto, porque si la persona toma un transporte público, pues no podemos responsabilizar al empleador de eso, ¿no? En realidad es complicado. Pero yo te quería preguntar algo con lo que yo estoy verdaderamente... Tengo dos temas que me molestan muchísimo de la legislación laboral y que tal vez mis compañeros pudieran algunos estar de acuerdo. Uno es, fíjate nada más la barbaridad que nuestra legislación habla de que el trabajo tiene que ser digno
o decente. Es decir, usa una separación con la O y no usa, por ejemplo, la I copulativa de I, digno o decente. O sea, aquí el trabajo tiene que ser o digno o tiene que ser decente. Es decir, se enreda el legislador con esos dos conceptos. Esa es una. Pero en la otra también, que es una reforma más reciente, que es una reforma pues también del 2012, imagínate que aquí distinguimos entre lo que es el acoso del hostigamiento. Entonces, el acoso es acoso sexual, pero el hostigamiento no. Y la diferencia es que haya una relación jerárquica, lo cual me parece terrible. Sí, yo creo que son unas críticas que hoy que se reformó la ley nuevamente, pudimos haber insistido, bueno, debimos de haber insistido y el legislador debió haber tomado en cuenta que podía haber corregido esas barbaridades. Pero de lo demás, a mí me parece que si el convenio 190 lo lleváramos también al convenio de los fundamentales, creo que también tendríamos que hablar del 102, que es sobre seguridad social, que también debería ser fundamental. Entonces, sí, yo creo que ese conjunto de 8 convenios fundamentales de la OIT todavía ha quedado pequeño. Yo creo que hoy en día se tendría que agregar, que aumentar, ¿no? Bueno, es lo único que yo, más que preguntarte, era sí, pedir tu opinión sobre estas diferencias que hace la ley entre digno o decente y entre la de hostigamiento y acoso. Y fuera de eso, mi querida Cristina, felicitarte. Yo estaba saliendo de un congreso sobre derechos humanos y no pude, aunque quise prender mi teléfono, no lo pude poner a tiempo por impericia digital. Pero bueno, finalmente sí te alcancé a oír desde el principio, un poquitito después, y me da mucho gusto, te felicito. Muchas gracias por habernos dado esta linda conferencia. Saludo a todos mis compañeros. Hola, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias a usted, doctora. Le contesto rápidamente, si le parece. Hostigamiento y acoso, en realidad, una forma de acoso es hostigar, o sea que no sé a qué quiso referirse la ley mexicana, pero me parece que con una interpretación amplia de la jurisprudencia ese problema podría solucionarse, esa imprecisión podría solucionarse. Y después sí, lo de la superioridad jerárquica no es necesario. Eso se estableció en alguna ley hace tiempo, pero ya se vio de que no se requiere abuso de jerarquía para cometer acoso. Puede ser entre colegas o puede ser una persona que ocupe un lugar en la escala jerárquica inferior. O sea que ese abuso jerárquico no se debe requerir, aunque muchas veces ocurre de parte de los superiores a los inferiores, en la escala jerárquica, no tendría que ser un requisito para la configuración. Pero, por otro lado, puede ser que no sea acoso y sea violencia, o sea que, o puede ser que sea conducta inapropiada, o sea, a mí lo que me parece es que lo que importa es tener claro de que estas conductas no pueden ser admitidas y que alguna cuestión que antes era tolerada en alguna empresa, ahora el empleador no la puede tolerar más. Porque si lo tolera, si no sanciona, entonces él va a ser responsable frente al trabajador. Si no sanciona a ese otro trabajador que ha cometido estas acciones. Bueno, esas te contesto en forma breve. Mil gracias, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora. Pues adelante, mi querido Sergio. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas felicidades, Cristina. Excelente presentación. Solamente puntualizar la manera de intercambio del sistema mexicano. En el sistema mexicano, el tema de la responsabilidad por daño moral efectivamente se lleva en sede de los tribunales civiles.
lo cual en México no ha avanzado porque los tribunales civiles son muy generosos en el tema indemnizatorio, de tal manera que al trabajador le sigue resultando conveniente acudir a aquella instancia, sobre todo porque los tribunales laborales no sabrían cómo identificar, no tienen la experiencia en una primera etapa y sobre todo sin un marco normativo o un marco jurisprudencial que permita amplitud para la determinación de las indemnizaciones, que en México sí pueden ser bastante elevadas, no hay un tope propiamente establecido. Eso en el tema que se comentaba. Y en el otro de la normatividad también comparto, Cristina, que México tiene antes de la suscripción del convenio, y eso genera una problemática a la luz ahora del convenio y a la luz de una reforma reciente, que por allá en el 2018 se emitió una norma oficial mexicana. Esto en el sistema normativo o en la jerarquía normativa mexicana, pues sí tiene un impacto relevante porque esa norma oficial mexicana que no nace del poder legislativo, pero que formalmente lo es y tiene características por un lado de abstracción y de generalidad y sobre todo de imperio, sale en el 2018 y después del 2018 se empiezan a gestionar las pláticas de México para integrarse al convenio. Y en el 2019 cambia la ley y se incorpora, porque eso ya está en el 132, una obligación para los empleadores en México de tener un protocolo de prevención de la violencia laboral. Eso ya existe en la ley. En la realidad ha tenido muy poca aplicación. Y luego viene la suscripción del convenio, apenas en marzo de este año, más o menos, que entrará en vigor un año después de su depósito, es decir, hasta el siguiente año. El problema es que tanto la norma oficial mexicana como la ley disponen instrumentos o mecanismos de prevención diferentes. Y esta falta de uniformidad seguro que México va a presentar en los próximos años muchas inconsistencias si no se llega a reformar la ley y hacerla compatible con la norma, porque por un lado la norma establece un tipo de procedimientos para la creación de entornos organizacionales favorables, prevención de violencia, algunos temas de hostigamiento, para la norma no entra el acoso sexual, y por otro lado la ley ya dispone otras características para la elaboración del protocolo de prevención. Entonces, esta es la dinámica que alrededor de ese tema se está viviendo en México. Y finalmente también México tiene el tema de la tolerancia y de cómo esas conductas de acoso, discriminación o violencia en grado de tentativa o puesta en riesgo o peligro, finalmente es un tema de seguridad y salud, tiene ya establecidas reglas muy claras de que esta dimensión de derechos humanos también rige en un plano horizontal. Es decir, puede haber temas de esos de un compañero de trabajo con otro y el empleador tiene normas específicas normas específicas que sancionan la tolerancia. Hay una regla concreta en el apartado de nuestra ley en responsabilidades y sanciones por aquellos empleadores que teniendo conocimiento de una conducta de abuso u hostigamiento no mantengan una actitud pasiva. O sea, tienen que reaccionar, tienen que abrir un expediente y tienen que llegar a un resultado y comunicarlo a los participantes. Sí, este es el entorno y digo, muchas gracias, muy interesante el tema y me permitió recordar esos aspectos y cómo se cruzan y cada vez se están volviendo de más actualidad, al menos para México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Pues bueno, le otorgaríamos también el uso de la palabra a Eduardo Campo. Adelante, querido Eduardo. Gracias, Adrián. Doctora Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la exposición, por la brillante exposición, dije yo. La verdad es que este convenio, sin duda, nos va a representar muchos retos a México a partir del tema de la ratificación. De hecho,
compartirles a todos que hemos iniciado el diálogo tripartito a través de la oficina de OIT en México con los sectores, ¿no? Yo en mi carácter, yo represento al sector empleador a través de la Comisión Laboral de CONCAMIN. Tuvimos precisamente esta semana una reunión precisamente de un diagnóstico previo que está elaborando la oficina de OIT para México y Cuba. Y bueno, en este diálogo tripartito, evidentemente lo que estamos tratando de prever es no una sobreregulación, porque a veces la sobreregulación provoca la inaplicabilidad de las cosas, ¿no? A nosotros, y reconociendo el sesgo que tengo de sector empleador, y dicen que hay que hacerse cargo de los sesgos de cada quien, nos preocupan dos cosas fundamentalmente, ¿no? Este tema del ámbito de aplicación del convenio, es decir, que puede extenderse no solamente a los trabajadores, sino a los solicitantes, a los postulantes, a otra serie de actores dentro del convenio, que evidentemente vemos esta dificultad para hacernos cargo o tener esta responsabilidad para evitar este tema de abusos en acoso y de violencia. Y el otro tema también que vemos muy complicado, muy complejo, es el tema de la violencia familiar. Ya lo advertía usted en la exposición, evidentemente con esta ponderación que el mismo convenio señala de razonable y factible, pero aún así creo que hay retos en el tema. Y aprovechando que Uruguay va más adelantado que nosotros en este proceso, ¿cómo están ustedes haciendo frente a este reto que creo que es fundamental? Y dos, en la otra parte de poder contemplar a los demás actores que el convenio señala como destinatarios de la protección de este convenio, los trabajadores, los voluntarios, los trabajadores despedidos, también ahí hay un tema que nos preocupa, porque siempre un trabajador despedido hay cierta carga emocional tal vez que pudiese condicionar una reclamación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes hoy día ya en Uruguay? Gracias, doctora. Yo ahora le cuento lo de Uruguay, pero yo el convenio no me parece mal lo que dice, porque yo lo razono de esta manera. Aunque no lo diga el convenio y aunque no lo diga una norma, si un postulante al empleo o alguien que busca empleo y va a una empresa y en el momento en el que le están haciendo la entrevista hay actos de discriminación, no vamos a tener duda de que la empresa va a ser responsable por discriminación. Y cada país tiene un sistema distinto de cómo llevar a la práctica un reclamo por discriminación realizado en una etapa precontractual. O sea que eso que puso el convenio a mí no me llamó la atención. De repente me llama la atención que esté en el convenio, pero yo ya lo había escrito, y otros autores también, en trabajo en materia de discriminación, o sea, sería la responsabilidad de la empresa en base a la responsabilidad civil, la responsabilidad precontractual. O sea que a mí ese tema es llevarlo a la norma, algo que desde el punto de vista académico ya estaba, era la misma solución. O sea que en lugar de discriminación que diga acoso, imaginemos una persona, un postulante al empleo, que viene y presenta la nota y le dicen, bueno, si aceptás esta propuesta sexual, entras al empleo. Bueno, eso, aunque no esté, igual íbamos a llegar a la misma conclusión. O sea que, aunque no estuviera en el convenio. O sea que eso a mí no me parece que sea algo distinto a lo que llegábamos a la solución que llevábamos por el razonamiento jurídico y en los trabajos académicos. Lo mismo en el caso del despedido. El despedido que está en la casa no va a reclamar por algo que ocurrió en la casa. El despedido va, ¿por qué dice despedido? Porque refiere al momento del despido.
y lo que refiere no va a ser cualquier caso, tiene que ser violencia o acoso, y tiene que estar relacionado con el trabajo. O sea que, porque surge también de otro artículo, que tiene que ser resultado del trabajo o como resultado del mismo. Y va a ser en ese momento o como consecuencia del despido. No sé, imaginemos una persona despedida que luego se publica en el boletín de la empresa que la persona, no sé, es gay o... Bueno, eso también es un caso de jurisprudencia de hace, no sé, de hace 40 años de Argentina. O sea que tampoco eso me parece que sea algo que pueda llevar a una amplitud en el ámbito de aplicación. Lo que tiene que hacer la ley, me parece, en cada país es dar certeza jurídica. Y eso que puede llamar la atención en el convenio, explicarlo y establecerlo claramente el ámbito de aplicación, adecuándolo al convenio, pero dándole certeza jurídica, explicando, decir, bueno, será aplicable de tal manera. Eso es lo que me parece que se podría hacer. Y en cuanto a Uruguay, ya hay un proyecto de ley preparado por el Ministerio de Trabajo, que lo sometieron a un ámbito tripartito, que es el Consejo Superior del Tripartito, y luego de ese ámbito lo acaban de enviar al Parlamento. Así que yo espero que salga aprobado en breve plazo ese proyecto de ley. En ese caso es sobre acoso moral en el trabajo, no sobre acoso sexual, porque como les dije, ya tenemos una ley que se adecua al convenio, no hay que ajustarla. Y después cada país verá, ahora hablando de lo que el otro integrante había dicho antes, de toda la normativa que tienen en México, cada país verá cómo adecua su particular normativa a lo que dice el convenio. Gracias, doctora. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestros barristas, de nuestros invitados? ¿Alguien quiera comentar algo más? Una pregunta, por supuesto, a nuestra expositora, porque ni más ni menos es decana de la Facultad de Derecho de Uruguay, por lo que tenemos entendido, y creo que este privilegio no lo tenemos todos los días. ¿Alguien más que quiera comentar algo más? ¿No? Bueno. Doctora María Ascensión Morales, si gusta, voy a hacer la proyección, digo, si no hay alguna otra pregunta por Adelante. ahí, quizás a lo mejor quisiera retomar un poquito hacer un resumen. Creo que es sumamente importante este convenio 190 de la OIT, y es ratificado por el Estado mexicano. Nosotros como abogados de esta comisión y que estamos en la vanguardia, bueno, pues es importante, es vigente a partir del 6 de julio del año que entra. Creo que el ámbito importante es que reconoce un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, que su aplicación va en función, no necesariamente si hay una relación laboral o no formal reconocida quizás, o todos los que están en esta fuente de trabajo, que obliga, por supuesto, a tomar al Estado, a tomar medidas normativas de prevención, de erradicación, y por supuesto esa gran responsabilidad que tienen todos los empleadores. Y claro, pues es una gran oportunidad para quitar este cáncer que tenemos en nuestras fuentes de trabajo. Así que de antemano, doctora, muchísimas gracias por esta inmejorable participación, por su generosidad y su tiempo de un pueblo hermano como es Uruguay. Un afectuoso saludo, y si nos lo permite, doctora María Ascensión, entonces haría la proyección entonces del reconocimiento para que lo pueda ver, o no sé si ya lo tuviera usted, doctora. Muy bien. Creo que no puedo yo hablar, doctora. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Pero la maestra María Sí. Ascensión Morales le va a entregar el Sí, reconocimiento. Bueno, no importa.
Mari, tienes apagado tu Pati, micrófono. perdón. ya. Es que, perdón. Es que estoy viendo si se ve el reconocimiento. Ahí está el reconocimiento, no sé si le das lectura. Sí, lo vimos, lo Sí, vimos. se ve bien. Sí, se veía. Es que yo no. Ok, ya. Ahí está. Perfecto. Ujú. Barra Mexicana Colegio de Abogados. La Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristina Mangarelli por su participación en la sesión de la Comisión de Derecho, Trabajo y Seguridad Social con el tema Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral en la Ciudad de México a 28 de septiembre de 2022 y lo suscribe el maestro Gilberto Chávez Orozco, coordinador de esta comisión. Doctora, muchísimas gracias. Un tema muy interesante, también un poco preocupante por todo lo que falta, sobre todo en la parte que usted señaló, en la parte de la aplicación. Y eso es ahí donde hay mucha tarea que hacer, sobre todo en el caso mexicano. Muchísimas gracias y se lo haremos llegar este reconocimiento. Muchas gracias a todos, a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, como les dije, a su coordinador, la coordinador de la Comisión de Derecho Laboral y Seguridad Social, y a Patricia Cursain, que ha tenido también la gentileza de invitarme a compartir con ustedes esto. Un abrazo a todos. Gracias, Cristina. Nos vemos mañana en Gracias. el foro de Colombia. Están todos invitados, por cierto. Mañana tenemos un foro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, un foro internacional. Creo que ya les envié el link. Va a haber el cambio de la mesa directiva. Ojalá que nos acompañen. Hay conferencias muy interesantes. Mañana y pasado mañana. Bueno, muy bien. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Felicidades. Hasta luego. Adiós, compañeros.